23 de septiembre del 2025 en este espacio Conversando con el Gocho, agradeciendo a la distinguida audiencia por el tiempo que nos regalan, pero además sugiriendo que siga las cuentas de las redes sociales, además que le pueda dar a la campanito y poner una manito hacia arriba si le gusta, pero además si usted considera que este material es de importancia y relevancia para algún amigo, pues reenvíeselo. Hoy quizás lo que hay que plantear es que comienza en la ONU la 80ª Asamblea de las Naciones Unidas y quizás el plato fuerte es que hoy el presidente Trump va a dar su discurso, pero además se va a quedar como 3 días en Nueva York rosqueando con algunos líderes políticos con los que ha hecho planteado agenda de conversaciones, pero lo más importante para el arranque de hoy es que ayer, 22 de septiembre, se celebraba el arranque del Año Nuevo Judío 5786 y el señor Benjamín Netanyahu publica una declaración clarísima para ilustrarle la cabeza a ingleses, franceses y tanto pajudo planetario que sigue en la apuesta de la destrucción de la civilización occidental con el cuento de los palestinos. Y se la dijo clarita: no habrá un Estado palestino, no van a pasar. Y todo aquel sujeto que piensa que se puede montar un Estado palestino al oeste del río Jordán hasta el mar Mediterráneo, que siga soñando y haciéndose pajas mentales. No existen, no los vamos a dejar, no vamos a dejar de existir, púdranse. Más o menos, palabras más, palabras menos, con el estilo del Bibi. Ese es el arranque. ¿Por qué? Porque fíjese que ayer salió el Bolsas de Keir Starmer, hace 2 días, el día del fin del año judío, para comenzar la celebración del Rosh Hashanah, y dice que Inglaterra reconocerá al Estado palestino. Bravo, comunista balurdo. Y después, por supuesto, salió la rata de Mahmoud Abbas, que es el líder de la autoridad palestina, que es el sucesor de otra rata que era Yasser Arafat, que no era palestino porque Yasser era egipcio de origen. Y entonces sale este angelito de Dios diciendo que ese Estado palestino que él representa va a reclamar ante la justicia internacional por 2 billones de 12 ceros, es decir, 2 trillones de libras esterlinas por los daños ocurridos sobre la población israelí mientras estuvo el mandato inglés desde 1917 hasta 1948. Bolsas, ahí tiene. Así paga el diablo a quien bien le sirve. Gafo. Esa es la demostración de los idiotas que andan pensando en complacer al amo y señor de los bandidos, que es la rata de Soros, y por otro lado entonces estos socialistas, salafistas, musulmanes, trogloditas, lo que andan es pensando en destruir todo lo que ha hecho la civilización occidental en los últimos 300 años. Ese es el aprendizaje para que chupen estos bolsas. Por el mismo camino irán los imbéciles franceses. Ahora, menos mal que en Italia sí la señora Giorgia Meloni les paró el macho, y por supuesto que los bandidos comunistas arrancaron a destrozar las estaciones del metro en Milán y otras ciudades. Pero la señora Meloni le paró la policía, los carabinieri y los que hagan falta para pararle el macho a estos irresponsables. Pero otra noticia antes de arrancar la sesión de las Naciones Unidas, porque probablemente para la hora en que estamos grabando todavía no ha hablado el señor presidente Trump. De eso conversaremos mañana, a ver cuáles son los puntos a tocar, pero ese punto
particular del reconocimiento del Estado palestino, se lo van a tener que tragar, porque el catire les va a sacar les va a batir el champú, les va a colocar la mondá del negro del WhatsApp en el atril y se la va a pasar de pintalabio a todas estas ratas y se lo va a plantear bien claro: con nosotros no cuenten. Y los amigos árabes de las dinastías del Golfo Pérsico, ustedes verán qué hacen con su vida, pero con nosotros no los vamos a aceptar, porque donde quiera que han cedido con los palestinos, sobre todo las ratas de Hamas, lo que hacen es destruir. Y si no, pregúntele al rey Ajemita Hussein de Jordania, que le tocó batirse en una guerra civil contra los palestinos que eran moradores de Jordania y expulsar a la OLP porque le hicieron los atentados a él, le hicieron la guerra y lo iban a tumbar. Vaya y vea lo que hicieron las ratas de la OLP y los palestinos en el Beirut de la década del 70 y 80. Donde quiera que llegan esos tipos es como los chavistas, es una marabunda de acabarropas, una cantidad de desocupados, unos sujetos que no andan pensando en positivo, en producir nada, sino viviendo de la envidia, de la destrucción y de quitarle a otro, porque siempre andas con el argumento del envidioso de que es que no se lo merecen o que me lo quitaron a mí. Bueno, amiguitos, si ustedes no entendieron que la vida les ha dado tremendas posibilidades, porque hay que ver la bola de miles de millones de dólares que han mandado para la Franja de Gaza y para Cisjordania, y que estos sujetos no hayan sido capaces de sacar algo productivo y lo único que han hecho es construir y piezas de lanzamiento y la fabricación de cohetes y túneles como ratas. En eso se han gastado los reales y lo otro se lo han robado para que las cabezas del Hamas vivan como príncipes en Doha, Qatar. Esa es la realidad de ese supuesto pueblo palestino, que no se quieren ni ellos mismos y no los quieren los mismos árabes. Porque vaya y pregunte a ver quién quiere recibir, qué gobierno musulmán árabe quiere recibir a los palestinos. Vaya y vea para Egipto, que son los vecinos. Le tienen puesta tremenda pared ahí en los pasos de Gaza. Que tienen unos túneles, eso es otra cosa. Pero los egipcios formalmente no quieren nada con esas ratas. Vaya a Jordania, vaya a ver al rey actual, a ver si el tipo los recibe. No los quiere ni ver. Vaya y vea al príncipe Mohammed el Machete bin Salman en Arabia Saudita, que tiene terreno que da tristeza. No les quieren dar ni siquiera las arenas del desierto del Sahara. Así son de acabarropas estos tipos. No los quieren en ninguna parte. O que se vayan y se instalen en Irán, o que se instalen en el Líbano. En ninguna parte los quieren. Pero la civilización occidental judío-cristiana no los tenemos que calar. Hay que aceptarlos, hay que aceptarles la ley Sharia y hay que aceptarle también que a las mujeres las van a tener es como un muñeco de trapo, todas tapadas y tratadas como ciudadanas de segunda, como solamente animales y piezas para procrear. Pues eso es inaceptable y eso es parte del arranque de la asamblea, de la 80ª Asamblea de la ONU. Y vamos a la segunda parte del argumento de la 80ª Asamblea Anual de la ONU, que arranca hoy en Nueva York. Por allí podemos ver varias cosas. Por un lado, le dieron acceso al terrorista al-Yolani, que es el actual jefe del Estado sirio, porque el príncipe Mohammed le pidió canoa al catire y el catire le dijo: bueno, hermano, tú me estás invirtiendo $1 trillón, no te voy a complacer. Claro, pon ese malandro, que de todas maneras si se come la luz, ahí está el Bibi que se lo va a cascar. Y la mejor demostración es que después de la visita, entonces salieron unos trogloditas salafistas a querer ajustar al grupo sirio-venezolano que vive en Zubeidazuela y, por supuesto, donde está el enclave de los drusos, y los drusos le pidieron cacao a los judíos y fueron a bombardear desde el Palacio de Damasco, más la sede del Ministerio de la Defensa
de Al-Yolani, más todo lo que estaba por ahí en los alrededores, y le dijeron, métete con los drusos y te vas a meter en peos, amiguito. Bueno, ese pájaro hoy estará en Nueva York sacándose la foto y aparecerá algún grupo de sirios que van a brindarle por ahí algún chaguarma o algún falafel o algún dulcito con pistacho. Pero más allá de eso, bueno, el tipo va a rosquear y le dieron acceso. En cambio, el que no puede entrar a Nueva York es la pecueca del bigotón. Está muerto. Mandó una carta de amor y dolor y llorantina, tirado de rodillas. Agarró y le dijo, pélate el asunto para hacerte una felación. E igual Trump le dijo, tú eres un pobre batracio. Quien le responde a este lavaperro es casualmente la señora Caroline Leavitt, que esa fue la que dijo, esa carta es un poco de mentiras maldichas, porque lo único que está claro es que el gobierno de los Estados Unidos seguirá empleando todo su poder político, militar, policial, para acabar con el narcotráfico que viene hacia los Estados Unidos. Es decir, los dejó al pie de los caballos. Esa es la triste realidad de estas basuras, por más de que quieran utilizar toda la capacidad de rosca y plata que tienen para tirar para el techo y moviendo a bandidos como la rata de Soros. Y cuando hablamos de la rata de Soros, también hay que entender que ayer el presidente Trump firmaba un decreto donde indica que a la corporación criminal Antifa los pasaron a la lista de banda terrorista, y no banda terrorista local, sino banda terrorista. Es decir, que en cualquier parte del mundo donde haya una rata sabandija que se exprese y se manifieste que es representante de Antifa o que habla en favor de Antifa, les van a dar balín. Es decir, que ya la señora Giorgia Meloni consiguió la perfecta excusa para cascárselos, porque siendo ella miembro de la OTAN y ante la amenaza de un grupo terrorista, de un socio de la OTAN, ella se los puede cascar, aunque todavía no les hayan metido en la lista. Pero también lo interesante es definir quiénes son los Antifa. Voy a volverlo a recordar. El término Antifa es antifascista, es decir, antiderecha. ¿Qué significa? Que si usted es antiderecha, usted es de izquierda. Es decir, que los Antifa no es más que un disfraz de los comunistas desocupados, hediondos, redomados, malbañados, que han intentado destruir la civilización occidental luego del fin de la Segunda Guerra Mundial en adelante. De eso fue que se fajó la Unión Soviética y los chinos, y en eso andan al día de hoy. Fíjese que una de las mejores demostraciones de que esas ratas comunistas están actuando es lo que está sucediendo en la Argentina de esta semana, donde vemos que los actores que le siguen la línea a la rata de Soros están planteándose una corrida contra el peso argentino. ¿Y cuál es la razón política? Muy sencillo, porque el grupo de Milei pierde la elección en, vamos a ponerle nombre, en la gran capital, la elección legislativa de la gran capital de Buenos Aires, que es el 34% del electorado de la Argentina. Pero eso tiene dos lecturas. La primera es que lo guisaron. ¿Por qué? Bueno, porque la totalización la hace Indra, o sea que ahí le metieron gol. Segundo, que el equipo político de Milei no se preparó con los testigos como se preparó para la segunda vuelta contra Massa. Y tercero, que en Buenos Aires es donde se acumula el grueso de los golilleros, de los que reciben planes, de los sindicatos, de los acabarropas, de los narcos y todo ese poco de basura de Argentina. Y entonces, como perdió la elección, se agarraron de ese argumento para destruir el peso. Y ahí está jugando Soros y todo este poco de basura. Pero ¿cuál es el tema? Que las razones financieras y económicas de la economía argentina van por buen camino.
Lo que pasa es que usted no puede pretender que en menos de 2 años resolver el problema de la economía argentina cuando tenía el rezago de todos los gobiernos peronistas, más todos los golilleros, los demagogos, los populistas, después cayeron en la mano de los Kirchner y los chavistas, más la mano peluda de los castristas cubanos, y entonces ahora que están enderezando la cosa, pues se quejan de cualquier pendejada. Por supuesto que el señor Milei ni es perfecto, ni su equipo de gobierno es perfecto, también cometen pifias, pero en comparación al desastre que traían, esa es la apuesta. Pero para todo eso hay Mastercard. Ya apareció el secretario del Tesoro, el señor Scott Bessent, y dijo claramente: las razones fundamentales de la economía argentina están bien y el Tesoro de los Estados Unidos acompañará la política del gobierno del presidente Milei, porque no es solo un aliado, sino que lo está haciendo bien. Chupen, ahí la tienen. Entonces, por otro lado, observamos que en el arranque de las sesiones de la ONU, por supuesto, también está el cachimbazo que le metieron a la rata del juez de Moraes, que pretende actuar como un dictador desde el púlpito del magistrado de la corte para complacer a un ladrón como el comunista de Lula, el borracho ese. Bueno, eso es lo que vamos a ver desarrollándose este fin de semana, y veremos quiénes son los emisarios del gobierno de Brasil doblándose con una cartica tipo bigotón al catire, pero el catire la tiene clara, agarra el manduco y los coge a todos a palazos. Y eso es lo que vamos a seguir viendo durante esta semana, porque no hay que perder el palco, porque esto ahora es que se pone divertido. Y esta es la tercera parte de los comentarios sobre la 80ª Asamblea Anual de la ONU. Y dentro de los sujetos que van a hablar en el podio, España no fue capaz de mandar a la rata de Sanchinflas porque ese canalla y cobarde no se quiere mover de Moncloa, porque donde quiera que se asoma lo que se gana es la respectiva pitada. Y para eso entonces está usando al jefe del Estado, que es el rey Felpudo VI, y este mozalbete definitivamente no tiene las gónadas que requiere el Reino de España en su representación. Primero, porque no ha entendido que el poder o la representación de la Casa Real es él, no la comunista de su mujer. Y segundo, porque se ha dejado rodear en zarzuela de una sarta de comunistas sacados todos del librito de los peores del PSOE para tratar básicamente ir a cacarear el cuento palestino, porque de eso es lo único que hace hablar la rata de Sánchez, porque es lo único donde lo aplauden. Pero hay que recordar, sobre todo para tanto venezolano que vive en España y para tanto bandido venezolano que está en España como su santuario, hay que recordarles que se le está acabando su cuarto de hora, sobre todo porque el infeliz de pantalones de pitillo, de el rata de Sanchinflas, que ya parece más bien un muchachito de Biafra, se lo está tragando la mala leche y la mala fe. El bicho parece un cadáver ambulante. Ojalá y no duerma ese gusano. Pero más allá de eso, ¿cuál es el problema que tiene? Bueno, que la justicia española, que pareciera que le queda un poquitico de independencia, le tienen abiertas averiguaciones a sus principales socios de partido, como la rata de Cerdán y Ábalos, pero además el fiscal, que tiene varios delitos que le están clavando a ese gusano y pronto puede ir preso. Entonces imagínense, el número 2 del presidente, el secretario de organización y el fiscal general de la República, del Reino, tienen averiguaciones abiertas en tribunales por diferentes crímenes, pero sobre todo que Santos Cerdán está preso y parece que ya se cansó de recogerle el jabón a Michael, a John Jairo o a Tairón o a Mustafa.
y el tipo está pidiendo canoa. Pero también quizás lo otro interesante es que en medio de esa jugada les tienen cargos abiertos por financiación ilegal del partido, narcotráfico y además la impunidad para los que atentaron contra la división del reino, que fue el intento separatista catalán de Puigdemont, que el bicho anda paseando entre Waterloo y Suiza. Todo eso está a las costillas de estos bandidos, pero la gran tristeza española es que donde les pudiesen parar el macho, que es en el Senado, y en una férrea discusión a nivel del Congreso para estos tipos que le toca al PP, pero lamentablemente ese partido está representado por un gallego que lo que da es pena ajena. Ojalá y el tipo tuviera que ser el 5% de las gónadas del generalísimo Francisco Franco Bahamonde. Pero este Bolsas, que tiene también su cable pelado por estarse sacando fotos con narcos, pero además que tiene serios problemas éticos en su ejecución como gobernador de Galicia, porque le dio 5.000 contratos de diferente índole a la compañía donde estaba su hermana, pues aunque los contratos se cumplieron y no hay ningún tipo de corrupción, pero éticamente me parece que darle 5.000 contratos a la compañía de tu hermana, eso es nepotismo pulgar, y por ahí lo tienen agarrado a este infeliz, además de que observamos que en todas las negociaciones que hace la bruja von der Leyen en Bruselas, hace que tanto el PP como el PSOE español voten de hermanitos agarraditos de la mano, y eso no juega en favor de los habitantes en España. Pero además el tipo entonces pretende batirse un champú en Madrid, pero en Bruselas van amarraditos ellos. Ay, pobrecitos. Pero el otro problema que tienen es que cuando tienen que pararle el macho a Sánchez no lo hacen, y además que tiene una gran mayoría de gobernadores, que es algo así como los jefes del gobierno de la autonomía tal, pero eso póngalo en español, gobernadores. Todos los gobernadores de los estados españoles, que la gran mayoría son del PP, cada vez que la rata de Sánchez convoca, van todos como corderitos y se sacan la foto y se sonríen con esta rata. Entonces usted dice, pero bueno, estos tipos son de oposición, o lo que son es una banda de mamporreros, pero en vez de cargar el traje rojo lo cargan en azul. Ese es el segundo problema. Y el otro problema grave que tienen en España es que en el proceso electoral se han dejado robar, porque una cosa es que la votación es manual y el acta es manual, pero la tabulación y la transmisión de los datos es electrónica, y eso lo maneja Indra. Y cuando usted ve que lo maneja Indra, eso es igual a lo que significa que lo maneje Smartmatic, es decir, que eso en el fondo está la mano peluda de la rata del Colotordoc, del Bigotón y del Conde del Furrial. Y para eso, ¿no me cree? No se preocupe. El día 2 de septiembre salió a la venta en Amazon un libro de obligación de estudio de todo individuo que hace política en todo el continente americano, pero sobre todo en Venezuela, porque allí un grupo de investigadores logró deshojar la margarita de cómo se ha montado el fraude electoral en Venezuela y en 70 otras naciones del planeta, con el software, el código fuente hecho en Venezuela por unos ingenieros que, si hubiesen utilizado todo ese talento, hoy estaría más ricos que la gente de Grok o de Nvidia o de Google. Pero resulta que usaron todo ese talento solamente para hacer el mal y para complacer a un gusano como la rata del infeliz Sambo de Sabaneta y el bobo de Cúcuta, y por supuesto complacer a la rata de Soros y al pintado de Chicago, que es la mano peluda detrás de toda esta maniobra. Y es por eso que ese libro lo voy a dejar en el link. El texto se llama Stolen Elections: The Takedown of Democracies Worldwide, escrito por el autor Ralph Pezzullo, es decir, elecciones robadas, el derribo de las democracias a nivel mundial. Ese texto demuestra
cómo se han guisado elecciones en Argentina, en Brasil, en Venezuela, cómo se robaron la elección del Catir en el 2020, cómo se iban a robar la del 2024 y cómo la mano peluda de este equipo de patriotas logró salvar la elección de julio del año pasado, por la cual hoy tenemos un presidente electo con los votos y las actas. Pero eso será de obligatorio estudio para que después no digan, ay, es que yo no sabía, o vamos a seguir yendo a elecciones con el sistema pirata de las maquinitas en vez de buscar el voto manual. Le recordamos que le puede dar a seguir a las cuentas de las redes sociales, dele a la campanita y dele a la manito. Pero además, si le parece interesante, nos puede recomendar con algún amigo. El siguiente punto es para continuar la segunda parte del argumento del robo de las elecciones. ¿Y por qué es tan importante insistir en eso? Porque observamos que en Venezuela hay una cantidad de actores que en el fondo son todos actores del gobierno, porque rojos, amarillos, blancos, morados, tal, y algunos verdes están planteándose que hay que ir a una nueva negociación. ¿Qué nueva negociación y qué carrizos? En Venezuela se tomó la decisión el año pasado con toda la trampa y la revisión del gobierno, y en medio de eso se probó que en proporción 70-30 la opción que representa la señora Machado, que es la líder del país, le ganó a estas ratas en medio de la trampa, en medio del fraude, y les probó que les ganó. Así que la decisión está tomada. Hay una decisión del pueblo venezolano para 6 años y no hay nada que negociar. Eso es lo primero que nos tenemos que plantear. Lo segundo, que es muy importante, es que ya es hora de que quien quiera hacer política en Venezuela tiene que plantear claramente que con lo que manifiesta este libro que le hago anuncio en el segmento anterior, que se llama Stolen Elections, The Takedown of Democracies Worldwide, el señor Ralph Pesulo, que es lo que dice que hay que volver inexorablemente al voto y la papeleta manual, el conteo manual, y llevar a los centros de acopio y en todas partes donde pasa el material manual tienen que haber testigos de todas las partes involucradas para revisar los resultados, y así se va acopiando el resultado hasta que se llega a la totalización. Que no haya apuro por tener un resultado a los 5 minutos. Que si eso se toma 2 o 3 días como en la India para dar el resultado, que se tome el tiempo que sea. Pero no podemos volver a caer con el cuento de por querer un resultado rápido nos meten gol y nos lo doblan y no hay forma de sacárselo. Pero además es que se probó en España. En España todo era manual y finalmente se los guisaban. ¿Y por qué se los guisan? Por 2 razones. Primero, porque el PSOE impone su ley, y segundo, porque el PP no dice nada, y tercero, que quienes tenían la posibilidad de pedir el conteo manual de las actas, que era la gente de Vox, no se prepararon con testigos o se dejaron complacer o quizás no tenían los suficientes votos de acuerdo a lo que dice el conteo, y entonces era mejor agarre lo que tenga, amiguito, y bateo y corrido y seguimos en la mamandurria. Puede ser, porque no hay explicación que si hay forma de vencer el fraude en España, que es pidiendo el conteo manual de las actas y cómo va la totalización y qué es lo que se transmite en electrónico, entonces no lo exija ni el PP ni Vox. Ahí está. ¿Por qué no se pudieron guisar a Milei hace 1 año y medio? Muy sencillo.
porque el señor Milei y la señora Bullrich se montaron en una totalización manual paralela con centros de totalización con la foto de las actas manuales y por supuesto que 2 horas antes de sacar el resultado oficial, que ya lo tenían guisado, era muy cuesta arriba robárselo y le tocó a Massa reconocer la derrota, inclusive 2 horas antes del resultado oficial. Por eso es que no puede haber la totalización electrónica y menos con el software de estos bandidos. Ese es el primer aprendizaje que no podemos dejar pasar. El otro tema que quizás es interesante es que ayer el Catire dio una rueda de prensa muy importante junto con el señor Robert Francis Kennedy, donde le pararon las patas a la industria farmacéutica mundial, porque luego de presentar los estudios de autismo en Estados Unidos, algo hace un montonón de años, era un niño autista por cada 100.000 nacimientos. Después bajaron a 10.000 y así fueron bajando, pero hoy en día la estadística es que por cada 11 nacimientos hay un niño autista. Evidentemente que eso no es natural, sobre todo porque hay poblaciones donde eso no ocurre, que tienen menos servicio médico. Entonces ayer se presentaron los resultados y se dijo que toda mujer embarazada no debe consumir el medicamento para la fiebre que se llama acetaminofén en su marca comercial, que es Tylenol. ¿Por qué? Bueno, porque es muy sencillo. Hay 2 pruebas que planteó el presidente Trump. Los Amish no consumen medicamentos y en los niveles de autismo en los Amish son como era la estadística antigua, pero poquitísimos a ninguno. Y el segundo sitio donde presentó la estadística el presidente Trump es en Cuba. En Cuba no hay casos de autismo. ¿Por qué? Porque en Cuba no tienen plata para pagar el Tylenol ni el acetaminofén. Entonces las mujeres no consumen ese medicamento para la fiebre y el dolor de cabeza porque no tienen cobres. En Cuba no hay niños con autismo. Sencillo. Esos fueron los 2 ejemplos que puso. Y el otro tema que se tocó es el tema de las vacunas a los niños. En Estados Unidos, cuando un niño nace, de acuerdo al protocolo médico, está previsto que a un niño le zampan 80 vacunas a partir del momento que nace. Y se ha probado que las vacunas en el fondo son virus o patologías inertes para crear anticuerpos. Pero la pregunta que se hacía el presidente Trump es, ¿qué necesidad tienes tú de inyectarle a un bebé un virus inerte de la hepatitis cuando las posibilidades de que un niño tenga hepatitis son mínimas porque ese niño vive de chupar el pecho de su mamá, a menos de que esté enferma la señora? Pero ¿cómo le vas a clavar tú una vacuna de hepatitis a un bebé que no la necesita? Y que además digo, discutan con su médico cuáles son las vacunas que le van a colocar y si es posible tienen que espaciar en 20% o 25% el lote de vacunas hasta cierta edad, y que hay vacunas que no se las pueden dar a los niños a menos de que tengan 12 años, que ya tengan un cuerpo establecido, que tengan anticuerpos, etcétera. Pero y la siguiente demostración fue lo mismo. Los Amish no vacunan a sus niños con respecto a los protocolos médicos y los Amish no se enferman ni sufren de esas patologías. Ese fue el otro gran noticia. ¿Y por qué se las digo por aquí? Porque definitivamente que lo que dicen las autoridades médicas en los Estados Unidos, cuando son hechas con buena intención, afectan al mundo entero, porque ahí está el negocio. Y en este último segmento, conversando con el Gocho, ¿dónde estamos parados en Venezuela? Mientras vemos que el bigotón se pone a mandar carticas de amor y llorando al Catire, y además tristemente presenta a unas pobres damas que les ponen a hacer el ridículo, a ver si agarran
y les da un soponcio por andar corriendo con un piazo de fusilos y se caen y se lo meten en la cara y quedan con tremendo moretón. Pero además, humillar a la población solamente por una bolsa de clap para intentar mantenerse en el poder y guardar la farsa de que no son más que unos narcotraficantes terroristas, da muchísima tristeza. Pero tristeza da también ver que el liderazgo político que tiene que hablar están haciéndose los pendejos para hablar de diálogo. Y por otro lado, otro gran bastión del reclamo de la sociedad venezolana, que es la iglesia, andan es con el cuento de la beatificación de José Gregorio Hernández y de la tía de los Cisneros para el 19 de octubre, y en eso es que están fajados, montados en una fiesta, una farsa, cuando el problema en Venezuela es que no hay empleo, no hay respeto a la propiedad privada, no hay respeto a la vida, no hay debido proceso, no hay Estado de Derecho, y me van a venir a mí a meter el cuento de la beatificación de el siervo de Dios. No me jodan, por favor, no puede ser. Por supuesto que el doctor José Gregorio Hernández es una persona muy importante para la fe del país, pero ese no es el problema del país para estar perdiendo tiempo en eso. Hay cosas más importantes, porque la fe es infinita. Ya el hombre y la señora fueron beatificados. ¿Cuándo se celebra? Eso no importa, cuando sea, ya está la decisión. Aquí la decisión que importa en Venezuela es cuándo vamos a acabar con este régimen de oprobio, cuándo van a capturar a estos bandidos, cuándo serán llevados a la justicia, cuáles son las reglas de juego por las cuales se va a fijar el país, cuál es la política fiscal que vamos a tener en Venezuela, cuál va a ser la apertura económica para ver a quién vamos a convocar para que inviertan en Venezuela, cuál es la realidad del planeta al día de hoy, que no es otra cosa que la juventud quiere libertad, propiedad y empleo. Y mucha gente de esa juventud no necesariamente está pendiente de un santo o de una monja. Eso no es sustantivo para lo que necesita el país, para que nos pongan a perder tiempo en bobadas cuando hay cosas más importantes, porque luego de 26 años de la destrucción de nuestra nación no podemos andar con el cuento de santos. Eso no es urgente. Puede ser pertinente, pero es que ni siquiera es importante. Entonces no podemos andar en ese cuento, porque fíjese, mientras las señoras hacen el ridículo en los videos de estos tipos que hasta Trump los troleó y les mamó gallo, vemos que por otro lado el teniente general Sean Gainey, que es el jefe de la defensa espacial del ejército, se plantean cuáles son los retos del ejército americano a futuro en materia espacial. Y no es otra cosa que afinar el lápiz con sus baterías de misiles Patriots y los THAADs para lo que se llama el Golden Dome, que es la cúpula dorada que el Catire se quiere plantear en los Estados Unidos, y para eso tiene baterías de misiles colocadas en muchas partes del planeta para la defensa, pero sobre todo para el entrenamiento y la prueba de los equipos y la retroalimentación de la industria armamentista. Entonces, cuando el ejército y los soldados americanos andan pensando en la defensa espacial, en Venezuela vemos que a estos gusanos que dicen ser generales de 4, de 8 soles, de 20 soles, de 15 soles, ay, yo solo viendo pa'l sol. Cuando vemos a estos imbéciles que están pendientes de ver cómo enseñan a una persona a que agarre un palo de escoba y alinee y apunte, y otros que les lleven un fusil sin balas, pero que además solamente están haciendo prueba de fuego con FAL. ¿Por qué? Porque los famosos Kalashnikov no tienen balas, nunca hicieron la fábrica, los piratas ladrones, y cuando mostraron la fábrica de balas era con los equipos que fabricaban las balas de 7.62, que era lo de Cabin OTAN del
siglo pasado que todavía la siguen utilizando y pretendieron entretener al país diciendo que habían montado la fábrica para las balas de los Kalashnikov, pura paja. Entonces esta cuerda de piratas andan pensando en esas bolserías. No han ni siquiera preparado la logística para llevarles una ollita de manchatripa o de aguapanela con limón a ese pobre gente agarrando sol. Y los americanos andan pensando que sus soldados tienen que estar retroalimentando la industria que está fabricando los misiles, los radares, los software y todos los equipos que se necesitan para la defensa. De ese tamaño es el salto cuántico del retraso que nos enterraron estos idiotas por estarle prestando atención a los invasores castristas cubanos que no son más que unos narcotraficantes, ladrones, asesinos y destructores de su sociedad, y que hicieron lo mismo con la nuestra. Esa es la realidad que tenemos hoy, y es por eso que la señora Machado se tiene que poner las pilas e identificar cuáles son los mejores individuos que va a llamar para que le acompañen en la gesta que significa el cambio en el Estado de Derecho, porque no es que asume la señora Machado y vamos a dejar toda la legislación que le tienen todos estos bichos montados, porque eso significa que va a terminar siendo una esclava de la rata del Colotordoc. Ese es el tipo de cosas que los ciudadanos venezolanos estamos esperando que la señora Machado marque el rumbo y cante el juego, porque hoy Venezuela no tiene futuro. Ese cuento de que vamos a tumbar a estos tipos para que regresen los venezolanos, de los 9 millones que se fueron, no regresa nadie, a menos de que esté sumamente llevado por la tragedia o porque es un flojo, vago, acabarropa, que lo que ha querido es vivir de la golilla en cualquier país donde llega. Y entonces pues se va a regresar porque evidentemente que alguna actividad para población vulnerable estará, sobre todo cuando observamos que los voceros en la parte económica de la señora lo que se están planteando es un gran plan de la tarjeta minegra o la misión tal o cual. En eso es lo que se andan planteando, y esos son los venezolanos que regresarán. Pero ningún venezolano que está echándole pichones en un país en mejores condiciones que Venezuela va a regresar. ¿A qué? Cuando no sabe a qué. Porque no hay Estado de Derecho, usted no sabe cuáles van a ser las condiciones de la propiedad, cómo se van a respetar los contratos y qué va a pasar si un ciudadano puede andar armado para defenderse en un mar de bandidos sueltos por la libre y armados hasta los dientes. Esos son los retos que le tocan a la señora Machado, y sobre eso pedimos que nos hable. Muchísimas gracias por su tiempo. Mañana seguimos. Chao, chao. Y este programa llega a nombre de nuestros distinguidos anunciantes. No deje de suscribirse a la cuenta, denle a la campanita, póngale la mano, y además si puede envíe un super chat. A todos se les agradece. Trompa al que quiera, trompa a todo el mundo, trompa a todo el mundo, trompa al que quiera.